esta mañana me gustaría empezar por leer un versículo que está en Nehemías 9:8. Nehemías 9:8. Dice así: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Quedémonos con esta primera frase: y hallaste fiel su corazón delante de ti. Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón fiel para darles preciosas y grandísimas promesas, así como se las dio y cumplió a Abraham. Corazones dignos de confianza, para confiarles su herencia, para confiarles sus sueños, sus planes. Y en 1 Samuel 2:35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Vuelvo a decir, Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón fiel, que vivan, como dice esta escritura, conforme a su corazón y a su alma, para bendecir sus generaciones y levantarnos como atalayas en medio de esta generación. Es lo que Dios estaba hablando aquí de Samuel, que él se iba a provocar, iba a levantar un sacerdote fiel. La pregunta es: ¿hallará el Señor en ti y en mí un corazón fiel? Por eso la palabra de esta mañana se llama hallado fiel. Es el título de este mensaje, hallado fiel. Y vamos a empezar por ver las definiciones. Vamos a hablar todo el tiempo hoy de fidelidad. Entonces vamos a ver qué significa en el diccionario fidelidad, y esto ya nos revela muchas cosas. Fidelidad significa, según el diccionario, firmeza y constancia, voy a resumirlo, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Nos habla de la acción, ¿no? Fieles en la acción, firmes y constantes en algo en lo cual nos hemos comprometido. También otra definición de fidelidad es exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Exactitud. Y yo pensaba en esta idea y en esta expresión de una copia fiel. O es fiel copia de, ¿no?, que a veces expresamos, o fiel discípulo de, con lo cual fidelidad también significa, o ser fiel significa parecerse a. Y pensaba cómo en nuestro caso, ser fieles implica ser una fiel copia de nuestro Señor. Amén. Porque además Él en su esencia es fiel. Así que si Él es fiel en su esencia y nosotros le imitamos a Él, entonces nosotros seremos fieles también. Algunos sinónimos de fidelidad: lealtad, fe, exactitud, veracidad, puntualidad. Tremendo todo lo que nos revela el significado: constancia, escrupulosidad. Y luego también me gustaría ver la definición de lealtad, porque está muy relacionado fidelidad con lealtad. Y lealtad significa sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o a alguien. Y quiero hacer aquí una comparación. En fidelidad nos habla más de la acción, ¿no? Firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos, en la ejecución, exactitud en la ejecución de alguna cosa. Pero lealtad nos habla de sentimiento, nos habla de un sentimiento de respeto y de fidelidad. Es decir, o podríamos decir que entonces lealtad es como esa fidelidad en el corazón. ¿Por qué? Porque podríamos, por ejemplo, ser fieles en nuestros actos, pero infieles en nuestro corazón. Podría cumplir o servir a alguien, pero realmente menospreciarle en mi corazón.
entonces estaría siendo fiel, pero no estaría siendo leal. Indistintamente de estas definiciones, vamos a hablar todo el tiempo solamente de fidelidad, pero quiero que nos quedemos con esta idea lealtad es fidelidad de corazón. Y siempre que nos refiramos a fidelidad, no estamos hablando solo del acto de fidelidad, o sea, de cumplir con el compromiso o con la obligación, sino que estamos hablando de una fidelidad del corazón, porque como se llama este mensaje y como leímos en el primer versículo, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Que Dios pueda hallar fieles nuestros corazones delante de Él. Ese es el objetivo de este mensaje, que podamos entender qué es fidelidad, para entender qué nos pide Dios y qué cosas debemos cambiar en nuestro corazón para tener corazones fieles que sean hallados por Dios, porque Dios, como lo muestra esta imagen de la predicación, está buscando corazones fieles. Y no sé tú, pero yo anhelo que yo sea uno de los corazones que Él halle fiel. Amén. Entonces vamos a estar hablando de fidelidad, pero me gustaría que siempre que tratemos este tema pudieras verlo no solo en todas las áreas de tu vida, que pudiéramos aplicarlo tanto a fidelidad a Dios como fidelidad a cualquier otra área. Fidelidad a Dios implica, por ejemplo, fidelidad en el servicio, fidelidad con el dinero, fidelidad a su palabra, a sus pactos, a sus formas, a sus principios, fidelidad a su iglesia, fidelidad a Él en sí mismo, a su autoridad delegada. Todo eso implica fidelidad a Dios. Y me gustaría detenerme solo un poquito en esta idea de fidelidad a su iglesia, porque a veces nos gusta separar a Dios de su iglesia y pensamos, yo soy fiel a Dios, pero no a su iglesia. Y es imposible pretender ser fiel al Señor y rechazar a su iglesia. No es una elección que podamos hacer, porque van en el mismo paquete. Dios y su iglesia van en el mismo paquete. Como dice la palabra, el Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No los puedes separar. No podemos pretender hacer esto. O visto de otra manera, el Señor y la iglesia son uno solo. Si eres infiel a Dios, eres infiel a la iglesia. Si eres infiel a la iglesia, eres infiel a Dios. Pero también y me gustaría que siempre que habláramos de fidelidad, pensaras en fidelidad en tu matrimonio, fidelidad en las relaciones sentimentales, en relaciones de amistad, fidelidad en la familia, padres, hijos, hijos, padres, fidelidad en las relaciones laborales. ¿Cómo cuesta hoy en día encontrar gente en la que se pueda confiar, gente que cumpla su palabra, gente que no sea solo fiel con su acción, sino que de corazón sea leal a sus compañeros, a sus jefes, personas honestas y confiables? Y nosotros como hijos de Dios, por eso estamos hablando de fidelidad hoy, porque fidelidad debería ser una palabra que nos describe a cada uno de nosotros. Dios es fiel, sus hijos debemos ser fieles, dignos de confianza allá afuera y aquí adentro también. Y para hablar en profundidad de lo que es fidelidad, Dios me ha estado hablando mucho acerca en el libro de Ruth. Ruth es un libro que tiene 4 capítulos, es una historia preciosa y a través de ella vamos a estar hablando de 3 llamados que yo creo que el Señor nos está haciendo hoy a fidelidad. 3 llamados a fidelidad. Entonces me gustaría que me acompañaras y buscaras el libro de Ruth. Vamos a estar todo el tiempo leyendo allí, así que te animo a que busques en tu Biblia Ruth, capítulo 1. Y el primer punto, el primer llamado a fidelidad que Dios nos hace, lo vamos a encontrar en el versículo 8 y 10 del primer capítulo de Ruth. Y dice así, dice, y Noemí, que no os he puesto en contexto, que si leemos desde el 8, todos los anteriores versículos se pierden. Entonces, os pongo en contexto primero, para quienes no conocen la historia de Ruth.
La historia de Ruth realmente comienza con la historia de una mujer llamada Noemí. Noemí tenía un marido y 2 hijos. No digo sus nombres para no mezclar tantos nombres en la historia. Entonces Noemí tenía un marido y sus hijos. Noemí vivía en Belén y resulta que en Belén, que además el significado de Belén es casa de pan, había hambre en Belén. Entonces cuando hubo hambre en Belén, toda la familia de Noemí decide salir de Belén e ir a Moab, ¿vale? Irse fuera de Israel, ir digamos a una tierra pagana. Y lo que pasa ahí es que mueren tanto el marido de Noemí como sus 2 hijos. Pero antes de morir, sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. No sé si me seguís hasta ahí, ¿sí? Noemí queda viuda, sus hijos se casan con 2 moabitas y sus hijos también mueren, con lo cual las nueras de Noemí quedan viudas también. Entonces, en este momento de la historia, y ahora para lo que vamos a leer, Noemí está sola con sus 2 nueras, en este punto dramático y triste de la historia. Y entonces en el versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y vamos a estar viendo a través de todo el capítulo cómo Noemí insiste 3 veces, y por eso vamos a hablar de 3 llamados donde ella les insiste que vuelvan a su tierra. O sea, ella les insiste, y por eso vamos a ver en 3 llamados diferentes, 3 insistencias diferentes. Y la primera y el primer llamado que Dios nos está haciendo a fidelidad es fidelidad con el lugar donde Dios me ha puesto. Fidelidad con el lugar donde Dios me ha puesto, o con el lugar a donde Dios me llama. Fidelidad con el lugar a donde Dios me llama. Ellas aquí, aunque Noemí les dice: no vengan conmigo, vayan a casa de su madre, ellas responden, tanto Orfa como Ruth responden: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y me voy a centrar en Ruth porque os hago spoiler de la historia. Al final Ruth es quien sí termina yendo a Belén de nuevo, sin embargo Orfa no. Y para Ruth es importante que entendamos qué significaba para Ruth ir a Belén. No es como, bueno, sí, me voy a otro sitio y ya está. Para Ruth era una decisión difícil porque la etiquetarían. Dejaría de ser Ruth para ser Ruth la moabita, la extranjera. Y resulta que Moab era un pueblo enemigo, aférrimo de Israel. Porque cuando salieron de Egipto, Moab no le dio agua, ni de beber, ni de comer al pueblo de Israel. Incluso Dios, hay un versículo donde Dios manda a que no busquen la paz de Moab, a que no ayuden a Moab, digamos. Entonces se convierte de sus enemigos aférrimos. De hecho, Moab contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. O sea, eran enemigos. Con lo cual, Ruth tenía todas las papeletas para que cuando llegara a Belén fuera rechazada. No era un llamado fácil el que se le estaba haciendo en este versículo. Y su condición, la condición de Ruth, pasaría a ser mucho más desventajosa, pues ya no sería solo viuda, además sería huérfana porque está dejando a su padre y a su madre, y además sería extranjera. Las 3 condiciones que en Israel se consideraban lo más bajo que podía haber. Pero a pesar de esto, hasta este momento y con este llamado o antillamado que les hace Noemí, tanto Orfa como Ruth deciden ir con Noemí y ser fieles al lugar al que Dios les llama. Entonces, este llamado de fidelidad al lugar donde Dios nos llama, nos invita a abrazar
el lugar donde Dios nos ha puesto. Abraza el lugar donde Dios te ha puesto. Abraza el lugar donde Dios te está llamando a ir. Aunque sea incómodo, aunque sea difícil. No significa que no habrán momentos malos, ni días difíciles, días duros. Pero abrazar el lugar, por incómodo que sea, significa que comprendo el valor. Que si Dios me puso ahí es porque es lo mejor para mí o simplemente Dios me necesita en ese lugar. Y necesitamos empezar a amar ese lugar, empezar a amar el lugar de la misión. Empezar a amar mi hogar tal cual es, mi trabajo con todo lo que eso incluye, jefe, compañeros, mi lugar de estudio con todo lo que eso incluye, mi iglesia local con todo lo que eso incluye, mis pastores, mis hermanos, mis líderes. Amar y abrazar mi lugar de servicio dentro de la iglesia, el que me ha tocado, el que el Señor me ha dado, donde me ha puesto en este momento, y mi lugar de servicio fuera de la iglesia. Muchas veces ese lugar donde Dios nos llama es un lugar incómodo, un lugar donde seremos rechazados, un lugar donde todo no será color de rosa. Pero hay unos versículos en Ruth, capítulo 2, del 10 al 12. Y vamos a avanzar en la historia porque Ruth al final sí que decide ir con Noemí. Y ella se va a un campo a espigar y resulta que el campo era de un señor llamado Booz. Y Booz la ve, y no voy a contar toda la historia porque solo quiero que nos centremos en ciertos detalles. Cuando la ve, dice esto de ella, la identifica de esta manera. Capítulo 2, versículos 10 y 12, dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Booz vio a Ruth y le recordó a alguien. ¿Sabéis a quién le recordó? A Abraham. Cuando en Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y recordáis de quién hablaba el versículo del que hablamos al inicio del todo? Donde decía: y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hablaba de Abraham. Booz identificó a Ruth y dijo: tú has sido fiel igual que Abraham. Booz halló fiel el corazón de Ruth. Y ser fiel implica ir donde Dios me diga que vaya. Donde Dios te está llamando a ir y quizás te estás negando, estás siendo infiel al llamado, al lugar donde Dios te quiere llevar, o estás siendo infiel al lugar donde Dios ya te ha puesto y tú estás apurado por salir de ahí. Pero ser fiel significa quedarme donde Dios quiere que esté y darlo todo. Y darlo siempre. Amén. En Ruth capítulo 2, después en el versículo 12, después de que Booz identifica esto, en Ruth dice así: Jehová recompense tu obra, le dice Booz a Ruth, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Tremendo el entendimiento de Booz. Booz entendía que ese lugar al que ella había venido no era un simple lugar, sino que era un lugar de refugio para ella. Y para Ruth, Belén realmente sería un lugar hostil. De hecho, estaba siendo un lugar hostil. Pero Dios lo convirtió en el lugar de su refugio, porque ella decidió abrazar ese lugar y ser fiel. Otra historia que nos recuerda esto, la historia de José, cuando es vendido como esclavo por sus hermanos y luego termina en una cárcel injustamente. Y José abrazó ese lugar donde Dios lo puso. Y cuando él abrazó ese lugar se convirtió en lugar de refugio. Y José fue fiel en lo poco y luego Dios lo puso en lo mucho, cuando lo puso como segundo después de Faraón. Igualmente Ruth también fue fiel en lo poco. Porque ni siquiera Noemí le hizo una promesa de que le iría mejor en ese lugar. No, ella iba sin garantía alguna.
a ese lugar, pero ella fue fiel y abrazó el lugar, a pesar de que no tendría garantías ni de que encontraría un marido, ni de que tendría hijos, ni de que tendría dinero. Pero decidió abrazar ese lugar y abrazarlo hasta la muerte. Miren lo que dice el versículo 17, le dice del capítulo 1, le dice Ruth a Noemí, y me estoy adelantando un poquito también en la historia, dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dios nos está llamando a ser fieles hasta el final, a ser de los que se quedan. ¿Recordáis esa predicación? A ser de los que se quedan hasta el final. Entonces, número 1, un llamado de fidelidad, fidelidad con el lugar donde Dios me ha puesto y fidelidad con el lugar al que Dios me llama. Número 2, segundo llamado que Dios nos está haciendo de fidelidad, fidelidad por encima de mis emociones y necesidades. Fidelidad por encima de mis emociones y necesidades. Ruth, capítulo 1, versículo 11, dice, esta es la segunda vez. La primera vez Noemí les dice: volveros a casa. Y ellas le responden: no, vamos a tu pueblo contigo. Aceptaron el llamado al lugar. Esta vez de nuevo están Orfa y Ruth, y Noemí les dice: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí lo que les estaba diciendo es: no hay garantía de que vuestras necesidades ni de que vuestras emociones sean suplidas, sean satisfechas. No hay garantía. Y Ruth, a pesar de que no tuvo esta garantía, ella fue sabiendo que tenía unas probabilidades enormes de quedarse sin casar, de que sus necesidades quedaran sin cubrir. Sin embargo, para ella fue más que suficiente Noemí. A Ruth le bastó Noemí, renunció a sus sueños, renunció a sus sentimientos, renunció a todo lo que le implicaba en aquella época para una mujer y para esa cultura no tener marido. Entonces la fidelidad de Ruth no fue condicional, porque no existe tal concepto. Es decir, la fidelidad no es fidelidad si la frase es: yo sería fiel si pasa esto, si tengo esto, si tú, Señor, me das esto, entonces te seré fiel. No va así. La fidelidad a Dios no va de eso. La fidelidad incluso a otra persona no va de eso. No es condicional. No soy fiel por lo que el otro haga o deje de hacer. Pero atención a la siguiente frase. Creo que Dios quiere hablarnos a través de ella. Los vacíos que no llene Dios en tu vida, que no llene Dios en mi vida, se convertirán en los ídolos con los cuales le serás infiel. Los vacíos que no llene Dios en tu vida se convertirán en los ídolos con los cuales le serás infiel. Y esto aplica tanto a nuestra relación con Dios como al matrimonio, como a todas las áreas. Y quiero poner 2 ejemplos para que entendamos realmente lo que significa esto. Por ejemplo, si tu vacío es en una chica, por ejemplo, el no sentirse atractiva, no sentir que es atractiva, entonces resulta que esa chica encuentra a alguien que se fija en ella, alguien que no le conviene, es alguien que la va a alejar de los propósitos de Dios y por tanto va a abandonar muchos principios de su vida y la fidelidad a su Dios. Pero termina claudicando porque no llenó ese vacío con Dios, porque había un vacío ahí, no fue satisfecho en su relación con Dios. Y asimismo, con cualquier vacío que tengamos, al final ese vacío se convierte en nuestro ídolo. Le damos el primer lugar y desechamos a Dios o ponemos a Dios en un segundo plano porque ese vacío fue mayor y más fuerte que nuestro amor a Dios y que lo que Dios podía que como Dios podía satisfacernos.
Y ojo aquí porque podemos correr el riesgo de tomar estos vacíos como un tema de derechos. Yo no sé a cuántos os ha pasado. Es esta idea de tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a que se me respete en casa, tengo derecho a desarrollarme profesionalmente, tengo derecho a tener un lugar aquí en la iglesia, tengo derecho. Y podríamos decir que todos estos derechos son legítimos. Pero cuando se hiere tu corazón porque tus derechos no están siendo satisfechos, pierdes la capacidad de ser fiel. Y entonces se vuelve yo conseguiré esto como sea, aquí o donde sea, con Dios o sin Dios, a mi manera, y nos impide ser fiel. Y se nos olvida que si fuera cuestión de derechos, Jesús tenía el derecho de bajarse de la cruz y no lo hizo. Por eso es importante que nuestro corazón sea hallado fiel, no solo nuestros actos, sino nuestro corazón, porque tarde que temprano la infidelidad de nuestro corazón dará a luz infidelidad y no habrá vuelta atrás. Porque si no renunciamos a nuestros derechos, empezaremos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, lo cual nos incapacita para ser fieles. Porque cuando la emoción manda, y si estáis tomando nota me gustaría que apuntarais esto, cuando la emoción manda, la voluntad se hace pequeña y de repente nos veremos envueltos en la infidelidad. Y vuelvo a repetir, esto se aplica a la fidelidad a Dios, a la fidelidad en el matrimonio. Cuando la emoción manda, la voluntad se hace pequeña y de repente nos veremos envueltos en infidelidad. No sé cuáles os gustaría saber, cuál es el mejor remedio para la infidelidad. El mejor remedio para la infidelidad es la intimidad. Y aplica igual a todo. ¿Por qué? Porque relaciones fuertes y profundas hacen que naturalmente tú seas fiel en tu corazón. Y voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Y para explicar esta idea de por qué la intimidad es el remedio para la infidelidad. Por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio, la intimidad en el matrimonio te protege de tener que buscar fuera lo que no estás llenando con tu relación de pareja. Y ojo, porque no me refiero a intimidad solo como sexo, ¿vale? Para más información, venir a nuestras reuniones de parejas y a nuestros retiros de parejas también, valga la cuña. Pero una relación con faltantes al final es vulnerable. Entonces la intimidad, la relación profunda y sana nos hace fuertes ante la tentación. Cuando viene la infidelidad y golpea tu puerta día sí, día no, la pregunta es ¿qué le vas a decir? Si la casa, me refiero a nosotros, está llena, tendrás que decirle que no, porque no tiene sentido, está todo lleno, está todo satisfecho. Si la casa está vacía, igual lo tendremos más difícil, aunque aún así podremos decidir. Pero lo mismo en la iglesia. Si estás lleno de heridas contra tus hermanos, contra tus pastores o contra tus líderes, vas a luchar día a día en tu corazón con la infidelidad. Y quizás podrás estar siendo fiel en las acciones, pero no leal en tu corazón. En cambio, si tienes relaciones sanas, si perdonas, si sanas tu corazón, relaciones profundas, te mantienes cerca de. Entonces, cuando venga, por ejemplo, la tentación de murmurar, si tú estás cerca y sano, fácilmente pasará la tentación de largo y seguirás siendo fiel. Fiel a Dios, fiel a tu iglesia, fiel a las personas que Dios ha puesto a tu lado. No sé si me explico. ¿Se entiende por qué el mejor remedio para la infidelidad es la intimidad? Igualmente con Dios. ¿Por qué buscamos fuera otras cosas que nos satisfagan? ¿Por qué buscamos otras fuentes, vicios o cosas que no le agradan a Dios? ¿Por qué? Porque no estamos llenos de Él. Porque no estamos satisfaciendo los anhelos de nuestro corazón con Él. Porque no está siendo Él más que suficiente para nosotros. Tercer llamado a la fidelidad es fidelidad a Dios, a su esencia, a su pacto.
Fidelidad a Dios, a su esencia, a su pacto. Dice Ruth capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Le dice, porque, bueno, creo que esto me lo salté. Después de que Noemí le dice a ellas que no van a poder tener marido porque ella no se los puede ofrecer, entonces Orfa le da un beso a su suegra y se va. Y Ruth decide quedarse. Y este tercer llamado a fidelidad solo es lanzado a Ruth, porque Ruth decide ser fiel al primer llamado, ¿vale? Iré, dejaré mi casa, dejaré mi tierra, dejaré lo que sea necesario, iré y abrazaré el lugar donde Dios me quiere tener. Ruth abraza también el llamado a fidelidad, aunque mis necesidades no sean satisfechas, aunque mis emociones no sean cubiertas. Aún así abrazo este llamado, abrazo este viaje. Y entonces el último desafío que le lanza Noemí a Ruth le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Respondiendo Ruth dijo, que es la declaración de fe, digamos, una de las declaraciones de fe más hermosas que hay en la Biblia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Si me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No sé si recordáis, pero en el primer llamado ellas respondieron, vale, iremos a tu pueblo, pero ahora Ruth le está diciendo, tu pueblo será mi pueblo, un mayor entendimiento. Y aquí Noemí le está diciendo, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, con lo cual Noemí, de una forma extraña, pero le está diciendo a Ruth, que tú te vengas conmigo implica que tus dioses se quedan allí y tú vas a servir al único Dios verdadero. Le está poniendo a elegir, le está diciendo, si tú vienes conmigo, tú haces un pacto de fidelidad con Dios. Y Ruth responde a ese llamado y le dice, sí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. La palabra fidelidad implica exclusividad y se entiende fácilmente si visualizamos el matrimonio, ¿verdad? En Dios, en cuanto a Dios, significa que no amo a nadie más en la dimensión en la que amo a Dios. Su lugar en mi vida es único. Su amor por mí y mi amor por Él es único. No comparto su lugar con nadie ni nada en mi vida. Eso significa este tercer llamado a fidelidad a Dios, a Él, en sí mismo, en su esencia. Y es un llamado para siempre. Ruth hablaba hasta la muerte. Es un llamado para siempre. No se puede hablar de fidelidad sin hablar de constancia. No se puede ser fiel un día e infiel al otro y decir, es que soy más fiel que infiel. ¿Verdad que no tiene eso sentido? Y también es importante ver que la radicalidad de nuestra fidelidad a Dios en sí mismo será lo que sostendrá nuestra fidelidad en todas las demás áreas de nuestra vida y con todas las demás personas. Es decir, no soy fiel a una persona o a alguien o a algo o a la iglesia o a los pastores o a mis líderes porque se lo merezcan, porque hagan una cosa u otra, porque las circunstancias lo pongan fácil o porque no. Soy fiel a esas personas y a esos lugares, y a pesar de mis necesidades soy fiel porque tengo un llamado de fidelidad más alto. Mi llamado a fidelidad a Dios está por encima de lo que haga cualquier persona. Más, soy llamado a ser fiel. De hecho, el llamado a seguir a Jesús es un llamado de fidelidad. Y no se puede hablar, otra vez lo digo, de fidelidad sin hablar de exclusividad. Si tú hace poco que estás escuchando una predicación como esta, o quizás es la primera vez que la escuchas,
Dios está haciendo también estos llamados a fidelidad a Dios. Y me gustaría decirte que es fácil, pero no es fácil. Y sí hay que dejar madre y padre, hijos, todo lo que dice la palabra. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, es difícil, pero dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, vale la pena. Creo que muchos de los que estamos aquí podríamos decir, vale la pena. Vale la pena poner a Dios. ¿Esto qué significa? Poner a Dios por encima de todo, de cualquier persona, de cualquier cosa, de cualquier relación, de cualquier sentimiento, de cualquier emoción, de cualquier necesidad, e ir a donde Dios me llame a ir, y quedarme donde Dios me llame a quedarme. Amén. Y para terminar ya vamos a hablar sencillamente de la recompensa. Así como fue fiel Ruth con Noemí, Booz fue fiel con Ruth. Porque la fidelidad da a luz fidelidad. La fidelidad da a luz fidelidad. No siempre como esperamos. No siempre viene de las personas con las que somos fieles. Pero podemos confiar en que cosecharemos abundantemente esas semillas de fidelidad que hemos sembrado. Porque fiel es Dios. Y las cosecharemos con esas personas o con otras o de otra manera. Pero Dios será fiel. Dice Ruth 4:21, Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. ¿Qué quiere decir esto? Ruth tuvo un hijo con Booz y lo llamaron Obed, y Obed fue el abuelo de David, y David sabemos que está en la genealogía del Señor Jesús. Y Dios fue fiel, Ruth fue fiel con Dios y Dios fue fiel con Ruth, una moabita extranjera pasa a ser parte de la genealogía de Jesús. Tremendo. La fidelidad de Dios, y quedaros con esto para terminar, nos traerá recompensas que quizás nunca nos imaginamos o que quizás nunca veremos o que heredarán nuestros hijos. Pero lo seguro es que si somos fiel, Dios será fiel con nosotros siempre, y Dios no se queda con nada, como a veces solemos decir por ahí. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a orar? Y me gustaría recapitular algunos principios de los que hemos hablado en toda la prédica. La fidelidad es probada en las pequeñas cosas. La fidelidad es quedarse en el lugar donde Dios te puso, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Fidelidad es continuar caminando al lado de, incluso cuando no estás obligado a hacerlo, como lo hizo Ruth con Noemí. Al lado de quien Dios te está llamando a quedarte, a permanecer en este tiempo. Dios te ha puesto, te ha incomodado quizás, no quieres, pero tú sabes que Dios te quiere ahí al lado de esa persona siendo fiel. Aun cuando no estás obligado a hacerlo, no hay un pacto, no hay un compromiso, pero Dios quiere que estés ahí. Fidelidad es preferiré a Dios, preferiré sus formas a pesar de las consecuencias. Es preferirle antes que la vida misma. Señor, hoy presentamos nuestros corazones delante de ti. Hoy presenta tu corazón. Si puedes ahí, levanta tus manos con una señal de Señor, estoy aquí presentando mi corazón. Porque anhelo que mi corazón sea hallado fiel, fiel a ti. Señor, si un nombre quiero en mi vida, un sello quiero en mi vida, es fiel. Que las personas puedan decir de mí, esta persona es fiel. Que las personas puedan decir de mí, es digno de confianza. Pero sobre todo que tú puedas decir de mí, he hallado un corazón fiel en Alejandra. He hallado un corazón fiel.
Y como oró David, incluso después de haber fallado, de haber sido infiel a sus principios, infiel a Dios, oramos también igual que él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de nosotros. Espíritu Santo, renueva nuestra fidelidad, renueva nuestro corazón. Corazones que se han herido contra otros y que están luchando cada día, batallando contra la infidelidad en su corazón. Incluso matrimonios aquí, hombres, mujeres que están luchando en su corazón por mantenerse fiel. Quizás no han llegado a acciones, pero en su corazón han batallado. Renueva en ellos un espíritu fiel. Renueva en cada uno de nosotros un espíritu fiel, Señor, para quedarnos en el lugar donde tú nos estás llamando a quedarnos, en ese lugar de incomodidad, en esta cárcel como estuvo José. Y que podamos abrazar ese lugar donde tú nos has puesto, ese lugar de servicio, ese lugar de misión, y ser fieles a ti, Señor. Y que por encima de nuestras necesidades, anhelos, deseos, podamos ser fiel a ti, Señor, a tu llamado y a ti en tu esencia, y tú seas el único y primer amor de nuestras vidas, el único Dios a quien servimos, a quien seguimos, a quien amamos, y no haya nada en nuestros corazones que esté por encima de ti, que prioricemos por encima de ti, nada, ni hijos ni hijas, ni madre ni padre, ni trabajos, ni éxitos, ni vacíos. Señor, queremos llenarlos todos contigo, porque tú eres más que suficiente, porque tu amor es más que suficiente para nosotros. Tu amor es más que suficiente, y si sientes así, dile al Señor: Señor, perdóname porque yo siento este vacío, tengo esta necesidad, me siento de esta manera. Llena, Señor, mi vacío con tu palabra, con tu presencia, en la intimidad de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque nos ha faltado intimidad para poder cuidar nuestra fidelidad a ti, a tu iglesia, nuestra fidelidad a las personas que has puesto al lado nuestro. Y te damos gracias, Señor. Haya en nosotros un corazón fiel. Te lo clamamos. En el nombre de Jesús. Amén.